Bienvenidos a nuestro podcast Enta Comunica. Hoy tenemos un tema súper interesante para ti, que son enfermedades de transmisión sexual. Tenemos aquí a nuestro invitado, el doctor Luis López, quien nos hablará de ese tema. Hola, doctor, ¿cómo vas? Hola Malca, un saludo a todos. Sí, efectivamente, el día de hoy vamos a estar hablando sobre las infecciones de transmisión sexual, un tema bastante interesante y espero que sea el provecho de todas las personas que nos van a estar viendo y escuchando. Como saben, siempre tocaremos temas interesantes para ustedes, de la vida cotidiana, de temas que pueden pasar en una entidad de salud. Igual, si quieres que hablemos de un tema que para ti es de interés, déjanoslo en nuestros comentarios y siempre colocamos una cajita de preguntas con nuestros comentarios, valga la redundancia, para que digan qué les gustaría que habláramos en este tema, qué les gustaría tocar, o si hay algo que no les quedó claro, coloquen todas sus preguntas para que sean resueltas en este podcast. Bueno, doctor, comencemos con este tema interesante. Vamos a definir primero lo que son las enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Hay que tener presente que las infecciones de transmisión sexual son las que se transmiten principalmente por contacto sexual. No quiere decir que no existan otro tipo de medio de transmisión, puede ser por contacto sexual de tipo oral, anal, también por secreciones. No es necesario que tenga que existir penetración como tal, vía sanguínea, de la madre al hijo. Existen infinidad de infecciones de transmisión sexual. Estamos hablando de un aproximado de unas 30. Te podrás imaginar la cantidad de agentes etiológicos y de todo lo que existe acerca de las infecciones de transmisión sexual. Y es importante también que aclaremos a todo nuestro público, a todas las personas que nos siguen, que las enfermedades de transmisión sexual no es un sinónimo directo de infección de transmisión sexual. El término más adecuado de la terminología médica sería infección de transmisión sexual. Enfermedad de transmisión sexual es lo que nosotros vemos en todos los folletos, panfletos. No sé si te has encontrado en alguna ocasión algún anuncio o algo que hable de enfermedad de transmisión sexual. Sí. A ti como público general, como fuera o aparte del sistema de salud, es lo que nos venden, lo que nos ofrecen y es lo que fácilmente más es como aprovechable para la población y para la educación sanitaria. El término correcto ya en terminología médica sería infección de transmisión sexual, porque la enfermedad de transmisión sexual es lo que viene o lo que sucede después. Por ejemplo, para que no nos vayamos muy lejos del tema, infección de transmisión sexual, VIH, enfermedad de transmisión sexual, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA. Entonces sería uno que conlleva al otro, infección de transmisión sexual y enfermedad de transmisión sexual. Eso es para que nos quede todo bastante claro. Entonces el enfoque que vamos a realizar el día de hoy sería más que todo global, para no dirigir principalmente nuestra educación y búsqueda del día de hoy con respecto a una o a otra patología como tal, una definición, un concepto, sino más que todo la educación sexual, que tanto es de importancia y de interés para toda la población en general. Doctor, ¿alrededor de cuántas enfermedades o infecciones de transmisión sexual hay más o menos? Existe un aproximado de 30 infecciones de transmisión sexual y de ahí obviamente derivan a diferentes agentes etiológicos. Claro está que siempre están las más conocidas, que es clamidia, está la VIH, gonorrea, sífilis. Son las que siempre nosotros estamos escuchando en todas partes, pero eso no quiere decir que sean las únicas amenazas como tal, porque una infección de transmisión sexual se presenta cuando hay una población en riesgo. Y una población en riesgo básicamente es una persona que tuvo, aunque sea un contacto sexual, sin ningún tipo de medio de barrera, ningún tipo de protección, con una persona que posiblemente tenga o no una infección de transmisión sexual. Porque con el simple hecho de que ya nosotros estemos o nos relacionemos sexualmente con una persona sin ningún tipo de protección, ya nosotros entraríamos como una población de riesgo hasta que no se demuestre lo contrario, que es lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante, es que cómo nosotros podemos entonces ir viendo qué tan sano estamos y qué tan seguro estamos.
porque todo también depende, principalmente, yo siempre lo he dicho, es en la educación sexual y en la responsabilidad de cada persona con respecto a su vida sexual. Te quería hacer precisamente una pregunta sobre lo que acabas de decir, pero ahorita que lo vamos a dejar más adelante. Bueno, nos dijiste cuáles son las más comunes. ¿Cómo identifico o cómo se puede identificar qué tipo de enfermedad tengo o cuando ya tengo una molestia? ¿Cuál es la más frecuente, lo más recurrente? Ajá. Como existe una amplia gama, que era lo que les estaba comentando hace un momento, más de 30, son muchísimas las que nosotros obviamente conocemos y es la que primera que buscamos. Yo sé, le pasa a muchísima gente tener uno, dos, tres síntomas, signos, lo que sea, y empieza a buscar ya sus características en internet y ya Sí. le aparece desde CA, que es cáncer, hasta muchísimas otras cosas más. Y eso genera también un poquito de controversia, porque como estamos hablando de manera global, pueden existir desde una simple fiebre que la podemos confundir con un resfriado común, un sarpullido que también lo podemos asociar a la temperatura que estuvo elevada durante 3 4 días, un periodo catarral, entonces suelen confundirse mucho. Un ejemplo bastante claro y para que todo nuestro público nos entienda, una de las grandes simuladoras por naturaleza es la infección de transmisión sexual, sífilis, una de las grandes simuladoras. ¿Por qué? Porque aparecen síntomas y signos que son relativamente o que pueden llegar a confundirse fácilmente con cualquier otra patología, así como te lo estaba comentando anteriormente, pues de una gripe, un sarpullido, fiebre. Existen diversas características que nos pueden hacer pensar o confundirnos si no tenemos como una vida sexual bastante controlada, si no somos responsables, pero si ya tenemos ciertos antecedentes y nos aparecen ciertos síntomas, entonces ya uno más uno son dos, tenemos que ser bastante responsables y si ya nosotros sabemos que no somos responsables en la parte sexual, número de parejas sexuales, los métodos que utilizamos y aparecen ciertos síntomas, entonces lo más sano es acudir al médico. Esos son como los signos y síntomas más generales. Existen otros más específicos que aparecen en la zona genital, puede también aparecer en la boca, que ya son más específicos y ahí sí es más directo. Ya la persona obviamente se alarma y va a la consulta, pero no quiere decir que siempre va a suceder. En la mayoría de los casos, las personas son asintomáticas. Se dice que según las estadísticas, de cada 10 mujeres, 8 son asintomáticas y de cada 10 hombres, 5 son asintomáticos. Entonces es bastante importante que nosotros seamos responsables de nuestra salud. O sea, cuando me dices que hay unas personas que son sintomáticas y otras asintomáticas, por ejemplo, puede ser que a una mujer le dé flujo cierta infección de transmisión sexual como a otra no, pero pueden tener la misma infección. Exactamente, eso depende también del organismo, obviamente de cada quien. Como es bien sabido en medicina, cada persona es diferente, cada sistema inmunológico es diferente, cada cuerpo es totalmente diferente a otro y cómo reacciona a diferentes agentes etiológicos es totalmente diferente. No quiere decir que la lista de síntomas o signos que tenga una persona lo vaya a tener otra, Ok. así tenga el mismo agente etiológico. Que sea lo más seguro, puede ser, pero como en medicina nada es exacto, es lo que más o menos puede pasar. O sea, nosotros describimos una infección de transmisión sexual. Estos son los posibles síntomas, estos son los posibles síntomas, estos más o menos son las fases, pero es lo que más se puede acercar con respecto a una persona y otra. No quiere decir que siempre va a ser exacto. Por ejemplo, como lo que estabas diciendo acerca del flujo, quizás uno sea por hongo, una tenga infección bacteriana, no quiere decir que siempre sea lo mismo. Quizás una sea de su misma flora, por mal aseo, porque no cumple, o sea, las medidas higiénicas necesarias con respecto a su propia higiene personal, y hay otra que un flujo que sí es netamente acerca o directamente relacionada a infección de transmisión sexual. No quiere decir que estas dos mujeres que tengan estos dos casos sean obligatoriamente una infección de transmisión sexual o que tuvieron contacto con una persona con una infección de transmisión sexual o entre otras. Simplemente hay que saber diferenciar mal aseo, infección de transmisión sexual y por supuesto nuestros antecedentes.
Yo te hago una pregunta, doctor. O sea, una pareja, si la pareja siempre mantiene relaciones entre ellos mismos, puede tender a tener una infección de transmisión sexual. ¿Puede ocurrir esto? Ajá. Cuando es el caso de una pareja, hay que tener claro que si una persona se va a poner en tratamiento, ejemplo, la mujer fue la que tomó la iniciativa, se vio alguna molestia, algo, acudió al médico, tiene una infección de transmisión sexual, se tiene que poner en tratamiento ella claramente se tiene que poner en tratamiento su pareja, porque si existe el mismo contacto siempre, porque es la única pareja que tiene, eso no va a hacer ningún efecto. Va a caer como en un círculo vicioso. Se cura ella y vuelve cuando se recupera otra vez tener relaciones sexuales, pero la pregunta directa es, ¿qué pasó ahí? O sea, Ujú. ¿qué pasa con esa pareja que es supuestamente monógama hasta que se demuestre lo contrario? Exacto. Bueno, yo te lo digo por experiencia propia, ya que a consulta cuando van los dos, o sea, eso nadie da su brazo a torcer en la mayoría de los casos. No estoy diciendo que sea al 100%, pero si hablamos de estadísticas y de Bueno, la vida real, supongamos ahí que pasó ellos, algo. no, supongamos que no hay un tercero, algo. ¿Puede ocurrir eso? Puede ocurrir si, por ejemplo, la persona tuvo una pareja hace unos cuantos, un año, y no sabemos más o menos la cronología de sus parejas. Ok. Entonces, por ejemplo, estuvo con alguien en una relación el año pasado. Entonces, para este año empezó con una cierta sintomatología o dentro de 2, 3 años, o en el caso de la sífilis, que a veces, que como son varias fases, ya hay una parte final o una fase ya terciaria que es donde salen a ciertas complicaciones. Entonces, le sale positiva el BDRL, o sea, obviamente tiene sífilis, pero si tiene esa misma pareja desde hace 5 años, o sea, ¿cómo es posible esto? Ya Quedó viene, algo ahí. quedó totalmente asintomática, pasaron por las fases que ni siquiera se dio cuenta que la tenía y tiene esa pareja nueva que es desde hace 2 años acá, si hablamos de una cronología más o menos, entonces efectivamente tiene una pareja nueva y le salió positivo para BDRL, o sea, tiene sífilis en ese momento con esa pareja que tiene apenas 1 o 2 años. Resulta que eso pasó hace tiempo, no se dio cuenta, lo dejaron pasar y ya está en una fase ya más avanzada de la enfermedad, igual que también sucede con el VIH. Quizás en el periodo de ventana, en esa fase de los primeros meses, nunca se dio cuenta, nunca se hacía ningún chequeo y resulta que su última pareja desde hace 7 años fue la que le contagió este VIH y en esa pareja nueva tiene. Entonces no quiere decir que le haya sido ni infiel ni mucho menos, sino que ya venía con una patología ya de base. En diferenciación de lo que te estaba hablando de los Ok. diferentes flujos, que si es por mal aseo o todo eso. Yo te hago una pregunta. ¿Hay una manera de identificar quién realmente fue el portador inicial de esa infección? Realmente eso queda como al azar en cierto punto. ¿Por Ajá. qué? Porque la pareja como tal, o sea, si ellos son responsables, si es una pareja estable, eh, y terminan por X o Y circunstancias su relación, y la pareja después, o sea, una de las dos partes se consigue otra relación y ahí descubre que tiene una infección de transmisión sexual y de repente esta no fue, ya tú tienes que directamente como preguntarle, o sea, ya queda más como decirle qué fue lo que pasó o hazte tú también un chequeo, porque si tuvo 5 parejas sexuales a lo largo de un año, para específicamente saber, no es que te vamos a mandar, no, vaya al laboratorio y vemos cuál de sus parejas fue la que realmente lo tiene. Claro, si reúne a las 5 personas y todos van al mismo laboratorio para un chequeo de cierta infección, obviamente lo vamos a descubrir en cierto caso. Pero por lo general, si es una infección de transmisión sexual, gonorrea, que tiene un periodo, obviamente como todas las enfermedades, de incubación hasta que salgan los síntomas, los signos, ahí es muchísimo más fácil reconocer quién aparentemente fue esa persona que tenía esa enfermedad, porque no va a durar ni 5, ni 6, ni 7 años en aparecer la sintomatología. Entonces es muchísimo más fácil porque ya en 15, 20 días, entonces ya tú tienes que saber más o menos y relacionar.
pero eso es ya más cuestión de educación y ser obviamente responsable con la sociedad como tal, porque eso, si descubres que tienes una infección de transmisión sexual en cualquier momento de la vida y es una infección grave e incurable como VIH, lo más responsable sería informar a todas las Claro, parejas sexuales que has tenido desde que tú pienses que tienes esa infección, porque la mayoría de las personas que saben con cuántas personas han estado, en qué momento, en qué tiempo, cuándo fue que se cuidaron y cuándo no fue que se cuidaron, más o menos relacionan cuál es ese grupo reducido de personas, es uno, dos, tres, que posiblemente sea el responsable en conjunto, porque eso es algo que sucede siempre en conjunto. Dice. Claro, si no informa, lo más sano es que toda persona se chequee, se informe cómo está su cuerpo y también que le haga saber a su pareja sexual cómo está él hablando de lo que es infección de transmisión sexual, si está sano, si está padeciendo algún tipo de enfermedad, lo que sea. Hay que ser bastante responsable con eso. de las enfermedades o las infecciones, tengo ya, voy a Sí. cambiar ese, de las infecciones de transmisión sexual, de las más comunes, sacando el VIH, se pueden, después de que tengan un buen tratamiento, se pueden curar. Sí, una de las más comunes después, claro, de VIH, que es mundialmente conocida y eso en cualquier rincón conocen por lo menos lo básico, que es que no se cura. Cuando no hay una buena educación, por lo menos sabemos, no, esta enfermedad no, sé, no tiene cura, esta infección no tiene cura. Sífilis, muy, muy común. Incluso hace poco también sacaron unos estudios en Reino Unido donde la tasa de lo que es sífilis aumentó considerablemente. O sea, casi que es una de las populares en la actualidad, por decirlo de alguna manera. Tiene cura, sí. Es sensible a la penicilina, por ejemplo, la sífilis, pero eso no quiere decir que una vez ya saliste de esa infección de transmisión sexual, no te vaya a dar en algún momento de la vida otra vez. No es que quedo yo inmune de que, bueno, ya salí positivo, RL, tengo sífilis, ya lo acepté, me hicieron mi tratamiento, penicilina, o sea, ya me hicieron desde mi antibiótico terapia, me hicieron un nuevo laboratorio totalmente sano, ya no tienes nada, pero no quiere decir que eso no vaya a volver a pasar. Estás curado en ese momento. Pero eso puede suceder nuevamente si obviamente te expones, si sigues llevándote una vida irresponsable con respecto a la parte sexual, igual que pasa también con la gonorrea, que se cura, tratamiento, antibiótico terapia, pero no quiere decir que más nunca puedas quedar ¿Verdad? o te puedan transmitir esa infección de transmisión Era algo sexual. como latente. Exacto. Ok. No es que quede algo como latente porque efectivamente, o sea, te cumplieron tratamiento, Ajá. se quitó. O sea, no tienes nada, o sea, ni sintomatológico ni en tu cuerpo. Listo. Bacteria eliminada. Pero si dentro de un año otra vez tú estuviste con una persona y contagió infección de transmisión sexual, gonorrea, sífilis, vuelves a tener otra vez y tienes que empezar otra vez de cero. Es algo nuevo, siempre. Es como la gripe, no es que se te quitó, es algo viral, pero no quiere decir que más nunca vayas o desde tu sistema inmunológico reconozca un síndrome catarral y más nunca lo vayas a tener. Te curaste en ese momento, no tienes gripe ni siquiera latente en tu organismo, pero lo puedes tener en algún momento de la vida otra vez. Eso es lo que pasa. ¿Hay algo que hayas visto durante tu carrera, en particular sobre las infecciones de transmisión sexual? Lo que siempre se ve en la práctica médica es que la mayoría de las personas tienen o sea, se sienten vulnerables en la mayoría de los casos. Se sienten culpables y cuando llegan casos en la emergencia son personas bastante, bastante jóvenes, personas de 25, 26 años y uno obviamente casi que el más común es el virus de papiloma humano, que son para todo el público, aparte de los médicos que nos están viendo, son esas verruguitas genitales que se presentan. Entonces ya ahí está haciendo el paciente, mostrando ya una sintomatología, un signo de BPH, porque según estadísticas de la población sexualmente activa, casi que el 70% de esa población sexualmente activa tiene BPH, pero no lo sabe, no lo manifiesta, se lo puede transmitir a su pareja sexual de ese momento
pero no quiere decir que estemos como que absueltos de eso del todo. Estoy hablando de un 70%, O sea, eso dicen que es no lo bastante. manifiesta porque no tiene No tienes pruebas. Y exactamente, no te entonces, aparece, pero sí tiene. cómo puede saber A través que de, tiene? de pruebas ya de Y entonces, o consulta, sea, sería laboratorio, algo de mensaje tomar la decisión positivo. de hacer ese examen. Exacto, que es lo que es la invitación que Ok. todo médico debe hacer también en su consulta. Invitar a la prevención, al chequeo constante y siempre siempre ser responsable con nuestra vida sexual, porque eso va a marcar obviamente ciertas responsabilidades cuando nosotros tengamos o no alguna infección de transmisión sexual, porque eso no es que aquella persona es la culpable. Yo como persona que tengo la infección de transmisión sexual también soy el culpable en ciertos casos. O sea, no estamos hablando de casos ya generales, no de casos específicos como por ejemplo un caso de violencia sexual y eso que claramente la persona no tiene la culpa en ese momento. Estamos hablando aparte. Ser responsable y hacerse sus chequeos constantes. ¿Y qué es lo que pasa también en los últimos años? Que el VIH desde los años 80 siempre ha sido considerado una infección de transmisión sexual de la población mayormente homosexual. ¿Qué son? ¿Por qué? Porque es mayor con este contacto y mayor libertad, por decirlo de alguna manera, sexual, que es lo que opinan los medios de comunicación y todo lo demás. Mayor facilidad, te estoy hablando desde un punto de vista ya tipo periodístico y lo que sale de las noticias y notas amarillistas. ¿Qué es lo que pasa recientemente? Que esa población fue en su momento víctima de acosos, de ataques y de un miedo incesante. Eso lo que hace en una población específica o en una minoría es miedo, o sea, un miedo constante de que eso, o sea, la sociedad, eso es un apuñalamiento total. Entonces, obviamente, se crea miedo, se crea temor acerca de esto que está sucediendo y eso salió desde los 80. Eso lleva que esa población que se llama, o por decirlo de alguna manera, es una minoría, sea más responsable, no con respecto al número de parejas sexuales, sino a chequeos y a usar métodos de barrera, que es lo que pasa a diferenciación de la población heterosexual. Y eso no te lo estoy diciendo yo porque es mi opinión personal, sino que uno de los estudios más recientes de Reino Unido específicamente, eso lo pueden conseguir en cualquier portal, un estudio científico, los papeles cambiaron en este último nuevo sondeo. Ahora, más del 50% de las infecciones de transmisión sexual es de población heterosexual. Y eso no pasaba hace bastante tiempo. O sea, siempre era población heterosexual, bisexual, pero como te digo, ya de tanto ese temor de poder tener una infección de transmisión sexual, tú te cuidas un poquito más. Y bueno, entonces como algunos medios se encargan de como de hacerlo ver de una manera que no es VIH, SIDA, homosexual. Entonces, es como el cuento de la tortuga y la La liebre. etiqueta, la etiqueta. La etiqueta, entonces yo me relajo, veo a heterosexual, me relajo, no me cuido porque es que eso no es lo común en la población heterosexual. Y, oh sorpresa, más del 55% de la población con la infección de transmisión sexual es heterosexual. Y eso es lo que estamos viendo en los últimos 5 años. Y este es el último sondeo, esto está reciente. Eso se hizo a finales del año 2021, eso no tiene ni siquiera un año. Entonces, esa población es la que más está pendiente por el número de parejas sexuales, por lo que sea, porque cada quien es dueño de su responsable de su vida, pero están más pendientes los controles, métodos de barrera y cosas que han dejado atrás un poquito la otra cara de la moneda. Entonces, eso es independientemente de sexo, raza, género, orientación, hay que ser responsable de todas maneras. O sea, no porque una población u otra, es como que si alguien me diga, usted no tiene ningún antecedente, ninguna comorbilidad de padecer hipertensión arterial, ni de diabetes, ni de nada, porque su familia es totalmente sana. No por eso yo voy a quedarme en la casa, ser sedentario, consumir toda el azúcar del mundo, ni siquiera salir a caminar 2 cuadras, porque también puedo padecerla. O sea, no quedarse como dormido en ese sentido para que todos nos entiendan. Hay que ser responsable de cualquier manera. Doctor, ¿tienes un consejo que darle a toda la comunidad? Mi consejo para toda la comunidad con respecto a las infecciones de transmisión sexual
es que ya es momento también de diferenciar esas dos siglas que la mayoría de las personas ha visto en algún momento de su vida, ETS, ITS, como se lo estaba explicando al inicio, que una infección de transmisión sexual puede conllevar a una enfermedad de transmisión sexual, como por ejemplo el VIH, posteriormente enfermedad de transmisión sexual que es síndrome de inmunodeficiencia adquirida, igual infección por VPH que puede llevar a cáncer de cuello uterino, que ya es como una enfermedad de transmisión sexual. Hay que tener conciencia y hay que hacernos cargo de esa diferenciación. Tampoco que son antónimos, pero es para que todos lo tengamos presente. Uno de los consejos principales como médico, como personal de salud, es ser bastante responsables con nuestra actividad y nuestra salud sexual. No pensar que un grupo es más susceptible que otro. Todos podemos ser población de riesgo en cualquier momento porque se necesita tener contacto sexual sin algún método de barrera, sin protección con una persona para ya pertenecer al grupo de población en riesgo para tener una infección de transmisión sexual. Así que mi consejo directo es, hay que cuidarse, hay que protegerse, ser responsable de nuestra vida sexual y sobre todo hacer nuestros chequeos constantes, así no tengamos ningún signo, ningún síntoma, pero ser responsable porque si tenemos algo asintomático, en ese chequeo lo vamos a descartar por completo. Muchísimas gracias, doctor. Y mi consejo para todos ustedes, no dejen de seguirnos por todas nuestras redes sociales y suscribirse. Como vieron, este tema y todos los episodios anteriores son temas súper interesantes para ustedes, temas actuales, informativos y que no te puedes perder. Los dejamos y conéctate en nuestro podcast en Ta Comunica.